Vamos a iniciar con esta práctica que maneja dos tablas. Una tabla en donde se observan 200 descomposturas de unos generadores eléctricos. Entonces, aquí lo más probable es que cada 2 horas se descomponga uno de esos generadores eléctricos. De las 200 observaciones o de las 200 descomposturas, hubo 66 a las 2 horas, que es lo más frecuente. Ahorita vamos a manejar esta tabla con respecto al tiempo de fallas entre los generadores eléctricos. La tabla de la derecha habla sobre el equipo de mantenimiento, de cuánto se tarda en reparar cada generador eléctrico. Entonces vemos aquí que de las 200 descomposturas, 104 de ellas se tardaron 2 horas. Entonces lo más probable es que se tarde en 2 horas en reparar uno de esos generadores eléctricos. Vamos a pasar estas dos tablas a Excel. Aquí las tenemos ya. Esta es la primera tabla, que es la del lado izquierdo. Y esta que estoy señalando ahorita es la tabla de la derecha, del equipo de mantenimiento. Lo que viene con fondo color, de este color rosa es porque quiero marcar aquí que es una fórmula. Aquí estoy sacando yo las probabilidades, ¿sí? Dividiendo B2 entre B8 y congelando B8. Y nada más arrastro el punto verde. Lo mismo de este lado. ¿Sí? Aquí estoy sacando los intervalos. De 0 a 0.05, que es el 5%, que ese 2 es 0.5 horas, que es este mismo dato de aquí. Esta columna que tengo aquí es idéntica a la columna que tengo acá. Ahora, este dato de aquí que lleva fórmula, pues es igual a el dato que tengo acá, que sería F2. Entonces el siguiente intervalo entonces es de 0.05 a 0.11, que es la suma de este 0.05 más 0.06, me da 0.11. Entonces selecciono estas dos celdas y lo arrastro hacia abajo. Siempre tengo que tener un 1 aquí como valor. ¿De acuerdo? Ahora con respecto a la tabla siguiente, que es esta, vemos el tiempo que se tardan en reparar cada generador. Aquí pues es una fórmula que es J2 entre J5 y congelo J5. Ya congelado, nada más selecciono el punto verde y lo arrastro. Y ahí está. Así es como deben de quedar las probabilidades. La tabla de intervalos de hasta, aquí es de 0, que yo tecleo, hasta 0.28, que es K2. Acuérdense que esta columna que tengo aquí es la misma que tengo acá. Aquí está. Ahora, este valor que tengo aquí, pues es igual a N2. Y este valor que tenemos aquí, pues es la suma de estas dos celdas, que es K3 más M3. Igual, selecciono estas dos celdas, tomo el punto verde y lo arrastro hacia abajo. Ahí está. Ahora, vamos a ver aquí cómo vamos a hacer un modelo de simulación de 50 descomposturas, ¿sí? Para esto, vamos a hacer un sistema, pues un sistema virtual. Entonces, ponemos aquí un valor de 1 y 2. Recuerden que lo centramos aquí, centrado. Y después tomo el puntito verde y lo arrastro hasta el número 50. Ahí lo tengo. Después en la columna B genero un número aleatorio con la fórmula de aleatorio, abro y cierro paréntesis. Y aquí pongo que quiero 4 dígitos después del punto decimal y lo quiero centrado. El tiempo de descompostura en horas es buscar valor de B14, perdón, que es el número aleatorio del renglón correspondiente, coma y señalo toda la tabla en donde están los intervalos, que es de E1 a G7, congelados, coma 3, coma verdadero. Si no lo congelan van a tener problemas. El siguiente, la columna D, es la suma de C14 a C14. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer una línea de tiempo. Aquí vemos que a las 3 horas se presenta la primera descompostura y la siguiente descompostura a las 5 horas de la línea de tiempo. Y después la tercera descompostura a las 8 horas, la cuarta descompostura a las 10.50 horas. La última descompostura, que son 50, después de 50 descomposturas,
han transcurrido 109 horas de que inició el sistema, este sistema virtual que estamos diseñando, ¿de acuerdo? En la siguiente columna generamos otro segundo número aleatorio y buscamos ahora un valor de E14, que es el segundo número aleatorio, pero en la tabla en donde están los intervalos del equipo de reparación en horas. ¿De cuánto se tarda el equipo de mantenimiento en reparar? De M1 a O4, congelado, 3, verdadero. Ya que tengo ese tiempo de reparación en horas, aquí igualmente lo vamos a ir poniendo de esta manera. En este caso, como empieza el sistema, pues es a la 1:50, que en este caso es de 14. Aquí acuérdense que va a estar cambiando cada vez, ¿no? Aquí la hora en que termina la reparación va a ser el tiempo que se tardaron en repararlo más la hora en que inició la reparación. A la 1:50, que es a la hora que falló el primer generador eléctrico, a esa hora se metió a mantenimiento y mantenimiento se estuvo 3 horas reparándolo. ¿Qué quiere decir? Que a las 4:50 salió de la reparación. Esto es una línea de tiempo, recuérdenlo, ¿sí? Ahí está. Ahora, el tiempo muerto es el tiempo que está en espera de atención del equipo de mantenimiento, ese generador eléctrico. Es el tiempo que está esperando a que lo reparen. Este es el dato que nos importa checar nosotros y evaluar en el sistema. Todas las demás columnas funcionan exactamente igual ya en lo que es la descompostura número 2. ¿En dónde es donde cambia? Bueno, aquí es exactamente donde cambia, en D15. ¿Por qué? Porque a las 4:50, bueno, no, perdón, a las 4:30 que son 4:30, salió de repararse el primer generador. El segundo generador se descompuso a las 3:5 horas. ¿Qué quiere decir? Que tuvo 1 hora de tiempo muerto esperando a que terminara el equipo de mantenimiento de reparar el primero para que entrara el segundo. Por lo tanto, la fórmula que va a partir de aquí en F15 hacia abajo es el máximo número de estos dos, el máximo número de D15 o de H14. El número más grande de esos dos es el que va a proceder. Por lo tanto, aquí, ¿a qué horas van a empezar a iniciar a reparar? Pues van a empezar a iniciar a las 4:50 horas, que es cuando termina. Ahí está, ¿sí? Perdón, ahí está, máximo de D15 con H14. Aquí sumo igual, en todo lo demás es exactamente lo mismo. Todo lo demás es igual. Los estadísticos. ¿Cómo saco los estadísticos de esta columna I, que es la variable de interés? Esta se le llama variable de interés, que es lo que me importa. Pues saco el promedio de la columna I, donde está la variable de interés. Desde I14 a I66 saco el promedio. Por ejemplo, aquí en mi sistema me da que en promedio se tarda 2:38 horas los generadores en estar esperando a que se les atienda por el departamento de mantenimiento, con una desviación estándar de 2:59. ¿Qué quiere decir? Pues que tanto se desvían del promedio los datos. Se desvían 2:59 hacia arriba del promedio o hacia abajo del promedio. Aquí tengo como máximo, se tardan 7:5 horas en reparar y como mínimo 0 horas. Entonces la fórmula del promedio, pues ahí está, es de I14 a I63. La fórmula de la desviación estándar es desviación estándar de una muestra no poblacional de I14 a I63. El máximo que está ahí es el número mayor, el más grande, de la columna de I14 a I63. Y el valor mínimo es el min de I14 a I63. Entonces, como les repito, ahí estamos viendo que se tarda 7:5 horas como máximo un generador en reparar y como mínimo 0 horas. En promedio se tardan 2:38 horas en atender un generador descompuesto el personal de mantenimiento. ¿Cómo sacamos esta columna K? Esta columna K me saca el promedio
según el tiempo transcurrido. Entonces voy a sacar el promedio de I14 a I14, pero voy a congelar el primer I14. Recuerden que no es una coma, son 2 puntos. ¿Por qué? Porque si yo me posiciono en esta celda, aquí me está sombreando las celdas que está promediando, ¿sí? Esta columna acá es la que voy a seleccionar, ¿sí? Y le voy a decir aquí, insertar, gráfico recomendado. Voy a seleccionar el gráfico, aceptar. Lo voy a borrar con control X y me voy a posicionar en donde lo quiero poner la gráfica, que es al lado de la columna acá. Y con control V la voy a pegar. Ahí está. Entonces, hasta ahí terminaríamos esta práctica.